Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar acerca de los cálculos del espacio de almacenamiento. Quienes los integran son, como se puede visualizar, quien les habla es Quispe Alegría de mí. Comenzamos con lo que es el plan de producción, donde se va a hacer la producción primero de los 13 primeros días de los lentes de seguridad, la mitad de los mamelucos, la mitad de los mandiles, los guantes, las mascarillas y los cubrecabellos. La otra cantidad restante del mes se va a hacer lo que es los protectores faciales y los cubrezapatos. Según eso, en el número de anaqueles en el almacén de materia prima, necesitamos 8 anaqueles grandes y un anaquel mediano. Hemos seleccionado en relación, separando los 13 días primeros y los 13 días restantes, considerando 26 días para un mes laboral. En los 13 primeros días, estamos considerando anaqueles, lo que se va a necesitar para la producción de los guantes, que es los látex, el pigmento, el nitrato, los rollos de tela, que es para la elaboración de mamelucos, mandiles y las mascarillas, los conos de hilo, zippers, cierres y ligas. Ahora, para los 13 días restantes que van a llegar los productos, serán los insumos de rollos de policarbonato, que ocuparán los anaqueles de látex, los gránulos para lentes, que ocuparán los geles de pigmento, nitrato, los rollos de tela, que van a ocupar siendo los mismos porque van a llegar la cantidad restante, y los conos también la cantidad restante. En relación a eso, elaboramos un cuadro de resumen donde se puede visualizar cuál es la cantidad de anaqueles al insumo, las cajas que contendrán dichos anaqueles, las medidas de los anaqueles y los números de palets. Proseguimos con lo que es número de anaqueles en el almacén de productos terminados. En relación a los productos terminados, vamos a tener 13 primeros días la mitad de la producción de mamelucos y mandiles, total de producción de lentes y guantes, total de producción de cubrecabellos y mascarillas. Vamos a recibir lo que son los oxímetros y termómetros. En los 13 días restantes se completa la producción de los mamelucos y mandiles, la producción total de los cubrezapatos y la producción total de los protectores faciales. Asimismo va a ser la distribución para los importados en relación a los mamelucos, los lentes, cubrecabello. Según esto, hemos elaborado un resumen, plan de abastecimiento para el almacén de productos terminados de los importados. Se pudo visualizar anteriormente, por ejemplo, en el caso de los oxímetros y termómetros digitales que llegan en los 13 primeros días y se van durante ese lapso. En el caso de los respiradores mecánicos, no vendrán cada semana y saldrán al día por pedido. Entonces, el abastecimiento sería semanal de un total de 323 cajas de compresores de aire, que serían 10 apilamientos de 8 pales y un palex extra. Y 323 cajas de componentes principales, un apilamiento de 8 pales y un palex extra. Se elaboró lo que es un cuadro de resumen, de igual manera como lo que es del almacén de insumos, cuadro de resumen para el almacén de productos terminados, en relación al número de anaqueles, número de cajas, las medidas de los anaqueles y los números de palets. Proseguimos con lo que es la dimensión de anaqueles, porque en nuestro caso vamos a tener dos tipos de anaqueles. El primer tipo, que tiene un largo de 2.35 metros, un ancho de 1.4 metros, un alto de 3 metros, siendo un volumen de 9.87 metros cúbicos y un área de 3.29 metros cuadrados. El segundo tipo de anaquel viene a ser lo mismo, a diferencia que el ancho es de 0.95 metros y el volumen y el área como se puede visualizar. En relación a los palets tenemos dos tipos, uno de 120 por 100 y el otro de 120 por 120. En relación a las máquinas y equipos que vamos a tener en lo que es este almacén de materia prima y almacén de productos terminados, por ejemplo, en el de materia prima vamos a tener un montacarga, un carro de paletas de manos y una escalera. En lo que es almacén de productos terminados vamos a tener un montacarga, un carro de plataforma plegable y dos escaleras. Las montacargas tendrán las medidas, como se puede visualizar, siendo un volumen y área como se puede visualizar. El camión de paletas de manos, de igual manera, un volumen de 1.34 metros cúbicos y un área de 1.038 metros cuadrados. Y asimismo para el carro de almacén de plataforma plegable y la escalera de almacén. Las zonas que contendrán nuestros almacenes serán la zona de recepción, la zona de almacenamiento, la zona de preparación del producto, que es el picking, zona de expedición, el packing, zona administrativa, la zona de devoluciones y la zona de sistemas de acarreo. Gracias, le daré el paso a mi compañero. Buenas noches, continuamos con las normas técnicas. Áreas administrativas. Según la norma técnica del Perú A080, capítulo 2, artículo 6, nos menciona que el número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de una persona cada 9.5 metros
cuadrados por persona. El número de personas por oficina que estamos tomando en cuenta son 2 personas. El área de oficina, en este caso, es igual al número de personas por 9.5 metros cuadrados por persona. Realizando esta multiplicación, nos da igual a 19 metros cuadrados. Entonces, según los resultados, se evalúa que el área administrativa de oficina necesita de 19 metros cuadrados. El área de salud, Vico. Según la resolución ministerial número 335/2005 del MINSA, nos da a conocer que los estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Nos da un estándar 2, que es el establecimiento de salud y servicio médico de apoyo. Debe ubicarse en suelo estable y de buena capacidad portante y de características que no generen vulnerabilidad y con un área mínima de 20 metros cuadrados por persona. El número de personas por tópico que estamos tomando en cuenta es 1. Para ello también realizamos la fórmula, el área de tópico que es igual al número de personas por 20 metros cuadrados por persona. Esta multiplicación nos da el área de tópico que es 20 metros cuadrados. Por ello, pues según los resultados, se evalúa que el área de salud, es decir, el tópico, necesita de 20 metros cuadrados. Área de servicios higiénicos. Según la norma A060, capítulo 3, artículo 21, nos menciona que las edificaciones industriales estarán provistas de servicios higiénicos según el número de trabajadores, los mismos que estarán distribuidos de acuerdo al tipo y característica de trabajo a realizar y a una distancia no mayor a 30 metros del puesto de trabajo más alejado, a razón de 2.50 metros cuadrados por persona. Esta norma nos da un cuadro según la cantidad de número de ocupantes, nos dará a conocer cuántos lavatorios, urinarios o inodoros se debe utilizar. En este caso, elegimos de 0 a 15 personas, donde necesitaríamos un lavatorio, un urinario y un inodoro. Para hallar el área del servicio higiénico, pues es el número de personas por 2.50 metros cuadrados. El número de personas que estamos tomando es 4 por 2.50 metros cuadrados, llegaría a ser 10 metros cuadrados. Entonces, según los resultados que ya hemos evaluado y que se puede visualizar, pues el área del servicio higiénico necesitaría de 10 metros cuadrados. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar acerca del método Gurchet. Según Vázquez, el método de Gurchet permite calcular el área aproximada para la distribución de equipos y maquinarias, siendo estos tanto móviles como estáticos. En este caso, vamos a usar los elementos estáticos, que son la maquinaria, y elementos móviles, tales como los operarios, o elementos de acarreo, como el montacarga. La aplicación del método Gurchet. Para el método Gurchet vamos a tomar en cuenta las dimensiones de los equipos y maquinarias a utilizar. Se procede con el cálculo del área, empezando con el cálculo de la superficie estática, que es la superficie en la que se va a encontrar la máquina. La superficie de gravitación, que va a ser la superficie en la que se va a mover el operario que va a trabajar con esta máquina. Mediante el producto de la superficie estática por n, que sería el número de lados de la máquina que la máquina va a ser utilizada por el operador. Finalmente, la superficie evolutiva, que va a ser la superficie en la que se van a trasladar los elementos de acarreo, tales como el montacarga. Esta área se va a multiplicar por el factor K, que es el coeficiente de evolución. Y la superficie total va a ser igual a la superficie estática, la superficie gravitacional, más la superficie evolutiva. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy la alumna Quispe Omniberta Cecilia y les voy a explicar el cálculo del almacén de materia prima mediante el método de Gurchet. Por lo tanto, es necesario identificar el número total de maquinaria y equipos llamados elementos estáticos y equipos de acarreo llamados elementos móviles. Por ejemplo, en el cuadro pueden ver, en nuestro caso, la zona de recepción. Estamos contando con 4 pallets con medidas de
de 1,20 de largo y 1 metro de ancho. Y en nuestra zona de logística o zona de devolución estamos considerando solamente un anaquel con 2,35 de largo y 1,4 de ancho y una altura de 3 metros. En nuestra zona de almacenamiento estamos considerando 8 anaqueles de las mismas medidas mencionadas anteriormente y un anaquel para prima mucho más pequeñas, considerando un ancho de 0,95. Dentro de nuestro sistema de acarreo estamos considerando montacargas, estocas, escaleras y también se encuentran los operarios. Para poder entender un poco más este método, N mayúscula es el número de lados por el cual se puede acceder al equipo o maquinaria. Por ejemplo, un pallet se puede acceder por 4 lados y un montacargas solamente por uno. Por un lado, es decir, solamente el operario puede manejarlo por un lado. N minúscula es la cantidad de equipos o elementos que vamos a utilizar. La superficie estática, que se determina mediante la multiplicación del largo y ancho de los equipos o maquinarias. La superficie gravitacional, que se determina mediante la multiplicación de la superficie estática por el N mayúscula, que es el número de lados. La superficie de evolución, que es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, se determina mediante la sumatoria de la superficie estática, superficie de gravitación, multiplicado por el valor de K, determinado mediante la división de la altura de elementos móviles y la altura de elementos estáticos. En el caso de los operarios, estamos considerando una altura promedio de 1,65 metros y una superficie estática de 0,5 metros cuadrados. Y la superficie total es la suma de la superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución. Dentro de las zonas que hemos considerado nos da un total de 158,76 metros cuadrados. En el siguiente cuadro pueden ver las áreas del almacén de materia prima, el área de recepción, devoluciones, almacenamiento y área de sistema de acarreo que hemos considerado por el método de Gurchek. Y las otras áreas obtenidas son por normas técnicas, por ejemplo, el área administrativa y el área de salud o área tópico y área de servicios higiénicos, dándonos un total de 217,76 metros cuadrados para el almacén de materia prima. Según la norma A130 de requisitos de seguridad, la altura del almacén de nuestro almacén es de 3,70 metros. Por lo cual para calcular el espacio cúbico del almacén de materia prima resulta 805,71 metros cúbicos. Aquí pueden ver nuestras áreas plasmadas en un plano. Es importante señalar que este método da los requerimientos aproximados de áreas, quedando aún por hacer ajustes necesarios, como por ejemplo no nos determina la dimensión del pasillo pasadizo, por lo cual eso se tiene que determinar según las normas técnicas de INDECI. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ahora les voy a explicar el cálculo del almacén para productos terminados y los productos importados. Seguimos con la técnica de Gurchek, en la que tenemos los elementos estáticos. Hemos considerado la zona de almacenamiento, la zona de logística y la zona de los respiradores. En los elementos móviles tenemos los elementos de acarreo, como el carro de almacén, el montacarga y las escaleras. La zona de picking y la zona de carga y descarga. Y hemos considerado los operarios. Por ejemplo, en la zona de almacenamiento tenemos a 12 anaqueles con 2 lados y su superficie estática es de 3,29 con una altura de 3 metros. Con ello hemos podido hallar la altura de los elementos, que sería la suma, y de los elementos móviles, al igual que la suma. Con esto hemos podido hallar el K. También hemos hallado su superficie gravitacional, su superficie evolutiva, dándonos un total en los anaqueles de 132,2 metros cuadrados. Acá tenemos un cuadro de resumen en el que los anaqueles, como ya había mencionado, tienen 132,2 metros cuadrados. Los anaqueles de devoluciones tienen 7,3 y así sucesivamente. En este cuadro tenemos todas las áreas que vamos a tener en nuestro almacén de productos terminados. El área de almacén tiene 132,2 metros cuadrados, el área de logística 7,3, el área de los respiradores 75,3 metros cuadrados.
y así sucesivamente. Acá hemos considerado el área de lo que ya hemos calculado anteriormente, que son el área administrativa, el área de salud, es decir, el tópico, y el área de los servicios higiénicos, tanto para hombres y para mujeres. En total nos da un área total del almacén de 364.1 metros cuadrados. Acá tenemos un gráfico de todas las áreas por bloques, en las que tenemos el tópico, servicios higiénicos, el área administrativa, picking, carga, descarga, acarreo y el área de devoluciones. Bueno, acá tenemos un cuadro de resumen que según la norma A135 de los requisitos de seguridad, nuestro almacén tendrá una altura de 3.70 metros, que multiplicado por los 364.1 metros cuadrados, tendremos un volumen del almacén de 1.347.17 metros cúbicos. Gracias. Esto es todo por la exposición.